Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a continuar con estos videos de Pasa a la U. Estos videos, bueno, vienen cargados de ejercicios de funciones trigonométricas, entonces espero que le pongan mucha atención porque seguramente estos ejercicios es en la parte en donde las personas más fallan. Entonces, por favor, presten mucho cuidado y bueno, si tienen alguna duda o comentario, por favor, me lo hacen saber. Ahora veamos qué nos dice este primer ejercicio. Nos dice, se construye una rampa de 10 metros de altura. Estos 10 metros de acá, ¿listo? Con una base de 20 metros, la base. El valor del ángulo teta que se le debe incrementar al ángulo alfa para que la altura sea igual a 15 metros sin cambiar la medida de la base, satisface la siguiente igualdad. Entonces miren que este es el ángulo teta que nos están preguntando y bueno, esto de acá tiene que ser 5 metros, ¿listo? Porque queremos que la altura total de la rampa sean 15 metros, entonces faltarían 5 metros este pedazo de acá, ¿listo? Entonces ahora, nosotros podríamos pensar en solucionar solo este triángulo de acá, este de acá, ¿listo? Podríamos pensar en trabajar solo con ese. ¿Y cómo? Entonces miren que nosotros tenemos acá por este lado, este lado de este triángulo de acá es la hipotenusa de esta rampa inicial, ¿listo? Entonces, si es la hipotenusa de esta rampa inicial, pues podemos hallar los valores porque tenemos el cateto acá y este cateto de acá. Entonces podemos encontrar por medio de Pitágoras el valor, este valor de acá, o sea, este lado de este triángulo. Y este de acá, este otro lado del triángulo que nos interesa, lo podemos encontrar nuevamente haciendo uso de Pitágoras. ¿Y cómo? Pues nosotros sabemos que esta altura de acá tiene que ser 15 y nuevamente la base es 20. Entonces hacemos Pitágorazo y sale. ¿Listo? Entonces vamos a llamar este lado de acá H1 y este ladito de acá H2 para, bueno, identificarlos. Entonces H1, ¿qué va a hacer? Va a ser 15 al cuadrado, ¿listo? Más 20 al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz. ¿Sí? Recuerden, ese es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces no se les olvide ese teorema de Pitágoras. Entonces, esto de acá, ¿qué nos da? Pues 15 al cuadrado es 225, ¿listo? Y 20 al cuadrado es 400. Entonces, si nosotros realizamos la suma, pues nos da que es la raíz de 625 y pues esto es igual a 25, ¿listo? Porque si ustedes miran bien, 25 al cuadrado, 625, entonces sacamos la raíz y nos da 25. Entonces con eso ya tenemos que este H1 es 25. ¿Listo? No se les olviden los metros, pues en esta ocasión pues tenemos que, no hace mucho énfasis en los metros, pero también tienen que tener cuidado con las unidades. Pero pues en esta ocasión no hay problema. Ahora podemos encontrar H2. Nuevamente, utilizamos Pitágoras, pero ahora con el triángulo pequeño. Entonces nos da 10 al cuadrado, que sería el primer cateto, más 20 al cuadrado, que sería pues la base. Y le sacamos raíz. ¿Esto qué nos da? Nos da 100 más 400. Y pues esto es lo que nos da la raíz de 500. Que 500 lo podemos ver como 100 por 5. Y pues nosotros conocemos cuál es la raíz de 100, que es 10. Entonces esto nos va a dar 10 por raíz de 5. ¿Listo? Entonces tendríamos que H2 es igual a 10 por raíz de 5. Ahora bien, ya teniendo eso, podemos sacar este triángulo por acá. ¿Listo? Bueno, no se les olvide que esto no es necesariamente rectángulo. Entonces tenemos aquí que H1 es igual a 25, que H2 es igual a 10 por raíz de 5, y este ladito de acá pues es 5. Y nosotros tenemos acá un ángulo teta. Como esto de acá, recuerden que esto no necesariamente no es rectángulo, ¿listo? Entonces pues no tenemos un ángulo de 90 grados, solo que bueno, se me dibujó así. Pero entonces lo que podemos hacer uso es del teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Si nosotros tenemos un triángulo, digamos un triángulo así cualquiera, ¿listo? Y nosotros tenemos acá un ángulo alfa, ¿sí? Y tenemos acá el lado A, y aquí tenemos un B y un C, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del coseno? Nos dice que este lado al cuadrado, o sea, A al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces el producto de los dos lados, o sea, BC, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos, es decir, por el coseno de alfa, ¿listo?
Entonces, esta sería el teorema del coseno para el lado A, ¿sí? Digamos que tú lo puedes después mirar cómo sería para el B, el C, y de acuerdo a los ángulos de acá. Pero bueno, esta es solo como un recorderis para que ustedes tengan presente cómo es lo del teorema del coseno. ¿Listo? Porque eso es lo que vamos a utilizar precisamente en esta parte de acá. Porque si nosotros tenemos ya los lados, miren que tenemos, ya conocemos todos los lados, pues podemos encontrar una expresión para el coseno de teta. Entonces, dicho esto, entonces tendríamos que ahora nuestro a, en este caso, va a ser 5. Entonces sería 5 al cuadrado, que sería 25. Y todo esto es igual a ¿qué? Pues los otros dos lados al cuadrado, es decir, 25 al cuadrado, más, pues sería esto al cuadrado, pues que sería 500, ¿sí? Estamos elevando al cuadrado, menos 2 veces, entonces sería 25, o sea, por 25, por 10 raíz de 5, ¿listo? Por el coseno de teta. Entonces miren que ya podríamos encontrar una expresión, porque ahora ya despejamos el coseno de teta y podemos encontrar una expresión válida para ese triángulo. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que podemos hacer 25 y aquí esto de acá, que nos da 25 al cuadrado, como habíamos visto, es 625. Este da 625 más 500. Y aquí te daría menos 250, es decir, 500 por raíz de 5 por el coseno de teta. Si nosotros, por ejemplo, pasamos este de acá para restar, o sea, vamos a pasar este que está negativo al otro lado positivo, entonces te quedaría 500 raíz de 5 por el coseno del ángulo, y esto es igual a 1125, que te daría la suma de estos dos menos 25. ¿Listo? Ahora pues podemos ya hacer lo siguiente. Entonces te quedaría 500 raíz de 5 por el coseno del ángulo, teta, igual a, pues 1125 menos 25 te daría 1100. ¿Listo? Y ahora pues podemos despejar. Primero miren que tenemos acá estos dos ceros, podemos simplificar estos dos ceros de una vez. Y aquí nos va a quedar entonces que si despejamos el coseno del ángulo, entonces coseno de teta es igual a 11 quintos por raíz de 5. Entonces podemos ir a mirar como, bueno, las respuestas que nos da, pero ninguna está parecida, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es racionalizar. Entonces, si racionalizamos nos puede dar una expresión de estas de las respuestas. Entonces tenemos que racionalizar. ¿Racionalizar qué es? Multiplicar por raíz de 5 arriba y abajo. Eso es como multiplicar por 1, entonces no estás alterando nada. Y te va a quedar entonces acá lo siguiente. 11 por raíz de 5 sobre este 5 por, y este 5, raíz de 5 por raíz de 5 te da 5, entonces sería 25. Entonces miren que finalmente tenemos es que coseno de teta es igual a 11 por raíz de 5 sobre 25. Es decir, miren que la respuesta correcta sería la C. Ahora bien, tú puedes preguntarte como, bueno, ¿por qué no utilizamos el seno en vez del coseno? Pues la respuesta es sencilla, porque miren que cuando estamos desarrollando el ejercicio podemos ver que podemos encontrar los lados del triángulo que estamos trabajando. Por ejemplo, para utilizar el teorema del seno necesitarías conocer los ángulos. Digamos, conocer es este ángulo de acá y este ángulo de acá. Y pues en este ejercicio no nos están diciendo eso. Entonces, como que utilizar el seno no serviría de mucho porque no tenemos conocimiento de cómo son los otros ángulos del triángulo. ¿Listo? Entonces, por eso pues uno se lanza de cabeza con el coseno y pues vean que obtenemos una respuesta que concuerda con el conjunto de respuestas que nos da el examen. Bueno, ahora continuemos con el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Si el ángulo alfa mide 4 radianes, entonces nos dice el seno de alfa y coseno de alfa son positivos, seno de alfa y coseno de alfa son negativos, seno de alfa es positivo y coseno de alfa es negativo, seno de alfa es negativo y coseno de alfa es positivo. Entonces ahí es donde uno tiene que acordarse los cuadrantes, que lo vimos en un video en pasado. Les dejo el link acá arribita para que vayan y lo vean, que de hecho es el video anterior que subí a este. Entonces uno se acuerda de los cuadrantes y pues con eso puede sacar este ejercicio. Y también recordando que un radián en grados lo podemos ver como 180 sobre pi. ¿Listo? Y con esa equivalencia uno puede deducir cómo sacar este ejercicio. ¿Y por qué?
Porque nosotros nos están diciendo que tenemos 4 radianes, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Tenemos que son 4 radianes, ¿listo? Eso lo vamos a multiplicar por 180 sobre pi para más o menos ver cuántos grados son. Entonces, si nosotros sabemos eso, vamos a tener que es igual a 720 sobre pi. Entonces, si nosotros dividimos, por ejemplo, nosotros sabemos que pi es 3.1416 y sigue un número largo. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, aproximamos, fíjate, decimos, lo acotamos por abajo y por arriba? Es decir, entonces podemos suponer, vamos a dividir 720 en 3 y después en 4 y vamos a darnos cuenta más o menos en qué cuadrante va a quedar este ángulo. Y teniendo esa información ya podemos deducir cuál es la respuesta correcta. Entonces, 720 dividido en 3 queda. Multiplicamos 3 por 2, 6, te sobra 1, aquí 12, y aquí te quedaría 4, 0 y 0, 240. Entonces, si nosotros recordamos los cuadrantes, ¿listo? Tenemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿listo? Entonces, recuerden que este es de 0 a pi medios, que sería equivalente a tener de 0 a 90. Y aquí tendríamos que es de 90 a 180, es decir, de pi medios a pi. Y aquí tendríamos que sería 180 a 270. Entonces tenemos que, si lo divides por 3, te da 240. Es decir, sería algo por acá. ¿Sí? Sería en este tercer cuadrante. Y si tú lo divides por la cota, ¿sí? Lo que estamos acotando, que sería 720 dividido en 4, pues esto te da 180. ¿Sí? Eso te va a dar 180 porque miren, 4 por 180, 720, entonces te da 180. Es decir, estaría acotado por acá, por esta parte de acá. ¿Sí? Estaría acotado en esta parte. Pero nosotros sabemos que pi es más grande que 3 y menor que 4. Entonces, obligatoriamente, ese ángulo de 4 radianes va a estar en el tercer cuadrante. Si nosotros sabemos eso, entonces ya podemos deducir cuál es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el coseno es positivo en este primer cuadrante. ¿Sí? El coseno de un ángulo es positivo acá. El coseno es negativo acá. Aquí también es negativo. ¿Sí? Y aquí el coseno vuelve a ser positivo. ¿Listo? Ahora, con el seno, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que con el seno, esto de acá es positivo. Aquí también en el segundo cuadrante es positivo. Y en estos dos de acá abajo es negativo. ¿Listo? Dicho esto, como estamos en el tercer cuadrante, entonces la respuesta correcta es que el coseno de alfa y el seno de alfa son negativos, por lo tanto es la B. ¿Listo? Bueno, ahora continuemos con esta otra pregunta que de hecho me la hicieron por medio de los comentarios y dije que la íbamos a ver en el siguiente video. ¿Y qué nos dice? Nos dice lo siguiente. La función y igual a 4 coseno de x medios menos 3 seno de 2x es de periodo. Entonces tenemos que encontrar el periodo de esa función, de esa suma de funciones. Podemos ver los dos periodos por aparte de cada una de las funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que y1 va a ser igual a 4 coseno de x medios, ¿sí? Y que y2 es igual a 3 por el seno de 2x. O sea, vamos a mirar el periodo de cada una por aparte. ¿Y cómo se hace el periodo de una función trigonométrica? Entonces, pues el periodo es igual a 2pi sobre un valor b, ¿sí? Que no es 0. Y ese valor b es precisamente el que lo acompaña acá entre igual a x. Es decir, si tú tienes coseno de 2x, el b va a ser este 2. Si en el caso de nosotros tenemos coseno de un medio de x, ¿sí? Entonces el b va a ser este de acá, ¿sí? Lo mismo para el seno. Si tenemos seno de 2x, pues entonces la b va a ser este de acá. Por lo tanto, vamos a tener que, para este caso, para y1, vamos a tener que el periodo 1 va a ser 2pi sobre un medio. ¿Listo? ¿Y eso qué es? Eso es 4pi. ¿Sí? Hacemos el producto de extremos y medios, la ley de la oreja y te da 4pi. Este para este de acá. Ahora, para y2 hacemos lo mismo. Tendríamos que el t2 va a ser 2pi sobre b. ¿Pero cuál es b? Pues es 2. Entonces estaría que es pi.
Y entonces para encontrar el periodo de la suma de funciones, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos periodos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese mínimo común múltiplo? Entonces, si nosotros tenemos que T1 es 4pi, entonces, si nosotros miramos los múltiplos de 4pi, ¿qué serían? 4pi, 8pi, 12pi y así sucesivamente. Pero si nosotros miramos este otro periodo, que es pi, entonces los múltiplos serían pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces, por lo tanto, miren que vamos a tener que el mínimo común múltiplo entre ambos periodos sería el 4pi. Y entonces la respuesta acá sería 4pi. ¿Listo? Esa es una forma fácil de ver cómo es el periodo de esas funciones. La otra forma, digamos, si esta no quedó muy clara, la otra forma que uno puede pensar es la siguiente. Nosotros sabemos que una función periódica que cumple. Si nosotros tenemos f de x, función periódica, entonces eso quiere decir que f de x es igual a f de x más t, donde t es el periodo. Entonces, podemos hacer eso, decir como, bueno, llamemos a esta y, pues f de x, ¿listo? Es lo mismo, solo estamos nombrándola. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente, que f de x más t, o sea, nosotros lo que queremos encontrar es esta t. Entonces lo que estamos diciendo es esto, que tenemos 4 coseno de x medios más t medios, ¿listo? Que recuerden que estamos trabajando sobre esta función. Entonces es al final, o sea, ¿por qué queda coseno de x medios más t medios? Porque nosotros estamos haciendo x más t. Entonces te queda x más t sobre 2. Entonces esa es la respuesta, solo que ahí lo separé. Bueno, y ahora con eso, ¿qué podemos hacer? Pues nos va a quedar que es menos 3 por el seno 2x más 2t. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros finalmente tenemos que llegar a que como es periódica, pues tiene que dar 4 coseno de x medios menos 3 seno de 2x. Perfecto. Ahora, nosotros también conocemos en particular que el periodo del coseno de x y el seno de x se puede expresar así, o sea que coseno de x es igual al coseno de x más 2k pi, donde este k es un entero, ¿sí? Y también sabemos lo mismo con el seno, que el seno de x es igual al seno de x más 2, aquí 2k1, aquí 2k2 pi. Y eso, pues bueno, con k1 y k2, números enteros. Entonces, si nosotros tenemos eso, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Tendríamos entonces que t medios tiene que ser igual a una cosa de estas, o sea, a 2k1 pi, ¿sí? Y también tenemos que tener que 2t es igual a 2k2 pi, ¿sí? Entonces, si nosotros, digamos, despejamos la t, vamos a tener que, por este lado t va a ser igual a 4k1 de pi, y por este lado vamos a tener que t va a ser igual a k2 de pi. Entonces los podemos igualar, porque es el mismo periodo. Entonces vamos a tener que 4k1 pi es igual a k2 pi. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, miren, podemos simplificar este y podemos simplificar este, entonces tendríamos que k41, bueno, 4 por k sub 1 es igual a k sub 2. Entonces aquí tenemos que buscar los primeros números enteros, que ahí es cuando podemos deducirlo del mínimo común múltiplo, tales que satisfagan la igualdad. Recuerden, números enteros. Entonces, lo primero sería, si nosotros miramos el k1, tendría que ser pues 1, y el k2 tendría que ser 4. Y entonces con eso pues ya tendríamos que se satisface la igualdad, es decir, por lo tanto que t va a ser igual a ¿qué? A 4pi. Y esa es la respuesta correcta. Esa es otra forma, digamos, de deducir y darnos cuenta que pues basta tomar un mínimo con múltiplo entre el periodo entre el periodo de cada una de las funciones por separado para encontrar el periodo de la suma de las funciones. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso terminamos el video de hoy. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Yo sé que esta parte es un poco enredada y confusa, pero estaré muy alegre y muy contento de contestar sus preguntas. Entonces, bueno, hasta la próxima. Y bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos.